En el siguiente tema se revisará la estructura de los nervios craneales. Aquí tenemos que aprender la información básica con respecto a los núcleos motores y sensitivos de los pares craneales, incluyendo sus localizaciones y las conexiones centrales que tiene. Los pares craneales resultan lesionados con frecuencia por traumatismos o enfermedades, y comprobar su integridad forma parte de cualquier exploración física. Los pares craneales son 12 en total. Salen del cerebro y pasan a través de orificios y fisuras del cráneo. Todos los nervios se distribuyen en la cabeza y el cuello, excepto el 10º par craneal, que inerva además las estructuras situadas en el tórax y el abdomen. Los pares craneales se denominan de la siguiente forma: el número 1 es el olfatorio, el número 2 es el óptico, el número 3 es el oculomotor, el número 4 es el troclear, el número 5 es el trigémino, el número 6 es el abducens, el número 7 es el facial, el número 8 el vestibulococlear, el número 9 es el glosofaringio, el número 10 es el vago, el número 11 es el accesorio y el número 12 es el hipogloso. Hay una organización en particular, dependiendo de las formas o las acciones que realizan cada uno de ellos, en la que los podemos organizar. Por ejemplo, los nervios olfatorio, óptico y vestibulococlear son totalmente sensitivos. Los nervios oculomotor, troclear, abducens y accesorio e hipogloso son completamente motores. Los nervios trigémino, facial, glosofaringio y vago son nervios tanto sensitivos como motores. Los pares craneales tienen núcleos centrales motores sensitivos o ambos dentro del cerebro, y fibras nerviosas periféricas que emergen del cerebro y salen del cerebro para alcanzar sus órganos efectores o sensitivos. En los núcleos motores de los pares craneales podríamos tener núcleos motores somáticos y braquiomotores. Las fibras nerviosas motoras somáticas y braquiomotoras de un par central son los axones de las células nerviosas situadas dentro del cerebro. Estos grupos de células nerviosas forman núcleos motores e inervan músculos estriados. Cada célula nerviosa con sus prolongaciones se denomina motoneurona inferior. Por lo tanto, esta célula nerviosa es equivalente a las células motoras de la columna gris anterior de la médula espinal. Los núcleos motores de los pares craneales reciben impulsos de la corteza cerebral a través de fibras corticonucleares, también corticomedulares se le puede conocer. Estas fibras se pueden originar en las células piramidales situadas en la parte inferior de la circunvolución precentral y a partir de la parte adyacente de la circunvolución poscentral. Las fibras corticonucleares descienden a través de la corona radiada y la rodilla de la cápsula interna. Pasan a través del mesencéfalo inmediatamente mediales a las fibras corticoespinales en la base de los pedúnculos y acaban efectuando sinapsis directamente con las motoneuronas inferiores dentro de los núcleos de los pares craneales o indirectamente a través de las neuronas internunciales. Las fibras corticonucleares constituyen de esta forma la neurona de primer orden de la vía descendente. La neurona internuncial constituye la neurona de segundo orden y la motoneurona inferior constituye la neurona de tercer orden. La mayoría de las fibras corticonucleares hacia los núcleos de los pares craneales cruzan el plano medio antes de alcanzar los núcleos. Las conexiones bilaterales se hallan presentes para todos los núcleos motores craneales, excepto para parte de los músculos faciales que inervan los músculos de la parte inferior de la cara y una parte del núcleo hipogloso que inerva el músculo geneogloso. Con los núcleos motores viscerales generales, estos forman la eferencia craneal de la porción parasimpática del sistema nervioso autónomo. Son el núcleo de Edinger-Westphal del nervio oculomotor, los núcleos salival superior y lagrimal del nervio facial, el núcleo salival inferior del nervio glosofaringio y el núcleo motor dorsal del vago. Estos núcleos reciben numerosas fibras aferentes, incluidas las vías descendentes del hipotálamo. Ahora, los núcleos sensitivos de los pares craneales incluyen los núcleos aferentes somáticos y viscerales. Las partes sensitivas o aferentes de un par craneal son los axones de las células nerviosas situadas fuera del cerebro y se localizan en los ganglios de los troncos nerviosos, o pueden estar situadas en un órgano sensitivo como la nariz, el ojo o el oído.
Estas células y sus prolongaciones forman la neurona de primer orden. Las prolongaciones centrales de estas células penetran en el cerebro y acaban formando sinapsis con células que forman los núcleos sensitivos. Estas células y sus prolongaciones forman la neurona de segundo orden. Los axones de estas células nucleares cruzan entonces la línea media y ascienden hasta otros núcleos sensitivos como el tálamo, donde establecen sinapsis. Las células nerviosas de estos núcleos forman la neurona de tercer orden y sus axones terminan en la corteza cerebral. Iniciando con el nervio olfatorio o el primer par craneal, surgen de las células nerviosas receptoras olfatorias situadas en la membrana mucosa olfatoria, localizada en la parte superior de la cavidad nasal por encima del nivel de la concha o el cornete superior. Las células receptoras olfatorias están dispersas entre las células de soporte. Cada célula receptora consta de una pequeña célula nerviosa bipolar con una prolongación periférica gruesa que alcanza la superficie de la membrana y una prolongación central fina. Desde la prolongación periférica gruesa surge una serie de cilios cortos, los cilios olfatorios, que se proyectan en el interior del moco que cubre la superficie de la membrana mucosa. Los cilios proyectados reaccionan a los olores presentes en el aire y estimulan a las células olfatorias. El bulbo olfatorio, esta es una estructura ovoidea, posee diferentes tipos de células nerviosas, la más grande de las cuales es la célula mitral. Las fibras nerviosas olfatorias entrantes establecen sinapsis con las dendritas de las células mitrales y forman áreas redondeadas conocidas como glomérulos sinápticos. Las células nerviosas más pequeñas, denominadas células en penacho y células granulosas, también establecen sinapsis con las células mitrales. El bulbo olfatorio, además, recibe acciones del bulbo olfatorio contralateral a través del tracto olfatorio. El tracto olfatorio es una banda estrecha de sustancia blanca. Tiene un trayecto desde el extremo posterior del bulbo olfatorio por debajo de la superficie inferior del bulbo frontal del cerebro. Consta de los axones centrales de las células mitrales y en penacho del bulbo y de algunas fibras centrífugas del bulbo olfatorio opuesto. Cuando el tracto olfatorio alcanza la sustancia perforada anterior, se divide en las estrías olfatorias medial y lateral. La estría lateral transporta los axones al área olfatoria de la corteza cerebral, es decir, las áreas periamigdalina y prepiriforme. La estría olfatoria medial transporta las fibras que cruzan el plano medio en la comisura anterior para llegar al bulbo olfatorio del lado opuesto. Las áreas periamigdalina y prepiriforme de la corteza cerebral suelen ser conocidas como la corteza olfatoria primaria. El área entorrinal de la circunvolución del hipocampo, que recibe numerosas conexiones de la corteza olfatoria primaria, se denomina corteza olfatoria secundaria. Estas áreas de la corteza son responsables de la apreciación de las sensaciones olfatorias. Observando al contrario de todas las demás vías sensitivas, la vía aferente olfatoria solo tiene 2 neuronas y alcanza la corteza cerebral sin establecer sinapsis en uno de los núcleos talámicos. La corteza olfatoria primaria envía fibras nerviosas a muchos otros centros dentro del cerebro para establecer conexiones para las respuestas emocionales y autónomas a las sensaciones olfatorias. El nervio óptico o el segundo par craneal. Revisamos el origen del nervio óptico. Las fibras del nervio óptico son los axones de las células de la capa ganglionar de la retina, convergen en el disco óptico o papila y salen del ojo aproximadamente a 3 milímetros o 4 milímetros en el lado nasal de este centro, formando el nervio óptico. Las fibras del nervio óptico se hallan mielinizadas por las vainas, están formadas a partir de oligodendrocitos más que de células de Schwann, por lo que el disco óptico es comparable a un tracto dentro del sistema nervioso central. El nervio óptico abandona la cavidad orbitaria a través del canal óptico y se une con el nervio óptico del lado opuesto para formar el quiasma óptico. El quiasma óptico se halla situado en la unión de la pared anterior y el piso del tercer ventrículo. Sus ángulos anterolaterales se continúan con los nervios ópticos y los ángulos posterolaterales se continúan con los tractos ópticos. En el quiasma, las fibras de la mitad nasal de cada retina, incluida la mitad nasal de la mácula, atraviesan la línea media y entran en el tracto óptico del lado opuesto, mientras que las fibras de la mitad temporal o la parte lateral de la retina
incluida la mitad temporal de la mácula, pasan posteriormente al tracto óptico del mismo lado. El tracto óptico emerge del quiasma óptico y atraviesa en dirección posterolateral alrededor del pedúnculo cerebral. La mayor parte de las fibras terminan ahora estableciendo sinapsis con células nerviosas en el cuerpo geniculado lateral, que es una pequeña proyección de la parte posterior del tálamo. Algunas de las fibras alcanzan el núcleo pretectal y el colículo superior del mesencéfalo y se relacionan con los reflejos fotomotores. El cuerpo geniculado lateral es un pequeño engrosamiento ovalado de la zona pulvinar del tálamo. Consta de 6 capas de células en las que se establecen sinapsis con los axones del tracto óptico. Los axones de las células nerviosas dentro del cuerpo geniculado lo abandonan para formar la radiación óptica. Las fibras de la radiación óptica son los axones de las células nerviosas del cuerpo geniculado lateral. El tracto pasa posteriormente a través de la parte retrolenticular de la cápsula interna y termina en la corteza visual, que ocupa los bordes superior e inferior del surco calcarino en la superficie medial del hemisferio cerebral. La corteza de asociación visual, áreas 18 y 19, es la responsable del reconocimiento de los objetos y de la percepción del color. Las neuronas de la vía visual y la visión binoocular. 4 neuronas conducen los impulsos visuales hacia la corteza visual. Los conos y bastones, que son neuronas receptoras especializadas situadas en la retina. Las neuronas bipolares, que conectan los conos y los bastones con las células ganglionares. Las células ganglionares, cuyos axones alcanzan el cuerpo geniculado lateral. Y las neuronas del cuerpo geniculado lateral, cuyos axones alcanzan la corteza cerebral. En la visión binocular, los campos de visión derecho o izquierdo se proyectan sobre partes de ambas retinas. La imagen de un objeto en el campo de visión derecho se proyecta en la mitad nasal de la retina derecha y la mitad temporal de la retina izquierda. En el quiasma óptico, los axones de estas dos mitades retinianas se combinan para formar el tracto óptico izquierdo. Las neuronas del cuerpo geniculado lateral proyectan ahora el campo de visión derecho completo sobre la corteza visual del hemisferio izquierdo y el campo visual izquierdo sobre la corteza visual del hemisferio derecho. Los cuadrantes retinianos inferiores, campo de visión superior, se proyectan sobre la pared inferior del surco calcarino, mientras que los cuadrantes retinianos superiores, el campo de visión inferior, se proyectan sobre la pared superior del surco calcarino. Vamos ahora con los reflejos visuales. Los reflejos fotomotor directo y consensual. Si se proyecta una luz en el ojo, normalmente las pupilas de ambos ojos se contraen. La contracción de la pupila del ojo en el que se proyecta la luz se denomina reflejo fotomotor directo. La contracción de la pupila opuesta, aunque la luz no alcance a este ojo, se denomina reflejo a la luz consensual. Los impulsos aferentes viajan a través del nervio óptico, el quiasma óptico y el tracto óptico. Aquí un pequeño número de fibras abandona el tracto óptico y establece sinapsis con células nerviosas del núcleo pretectal, que se encuentran cerca del colículo superior. Los impulsos son transportados por axones de las células nerviosas pretectales hasta los núcleos parasimpáticos o núcleos de Edinger-Westphal del tercer par craneal de ambos lados. Aquí, las fibras establecen sinapsis y los nervios parasimpáticos tienen un trayecto a través del tercer par craneal hasta el ganglio ciliar en la órbita. Finalmente, las fibras parasimpáticas postganglionares pasan a través de los nervios ciliares cortos hasta llegar al globo ocular y al músculo constrictor de la pupila del iris. Ambas pupilas se contraen en el reflejo a la luz consensual porque el núcleo pretectal envía fibras a los núcleos parasimpáticos en ambos lados del mesencéfalo. Las fibras que cruzan el plano medio lo hacen cerca del acueducto cerebral en la comisura posterior. El reflejo de acomodación. Cuando los ojos se dirigen desde un objeto distante a otro cercano, la contracción de los músculos rectos mediales produce la convergencia de los ejes oculares. El cristalino se engruesa para aumentar su poder de refracción por la contracción del músculo ciliar y las pupilas se contraen para limitar las ondas de luz a la parte central más gruesa del cristalino. Los impulsos aferentes viajan a través del nervio óptico, el quiasma óptico, el tracto óptico, el cuerpo geniculado lateral y la radiación óptica hacia la corteza visual. La corteza visual se halla conectada con el campo ocular de la corteza frontal. Desde aquí,
Las fibras corticales descienden a través de la cápsula interna hasta los núcleos oculomotores en el mesencéfalo. El nervio oculomotor tiene un trayecto hasta los músculos rectos mediales. Algunas de las fibras corticales descendentes establecen sinapsis con los núcleos parasimpáticos, núcleos de Edinger-Westphal, del tercer par craneal en ambos lados. Aquí, las fibras establecen sinapsis y los nervios parasimpáticos viajan a través del tercer par craneal hasta el ganglio ciliar situados en la órbita. Finalmente, las fibras parasimpáticas postganglionares pasan a través de los nervios ciliares cortos hasta el músculo ciliar y el músculo constrictor de la pupila del iris. El reflejo corneal. Un leve toque sobre la córnea o la conjuntiva da lugar a un parpadeo. Los impulsos aferentes procedentes de la córnea o la conjuntiva viajan a través de la división oftálmica del nervio trigémino hasta el núcleo sensitivo del nervio trigémino. Las neuronas internunciales conectan con el núcleo motor del nervio facial de ambos lados a través del fascículo longitudinal medial. El nervio facial y sus ramas inervan el músculo orbicular de los ojos que causa el cierre de los párpados. Los reflejos corporales visuales, los movimientos de seguimiento automático de los ojos y la cabeza que se realizan durante la lectura, el movimiento automático de los ojos, la cabeza y el cuello hacia la fuente del estímulo visual y el cierre protector de los ojos e incluso el levantamiento del brazo como gesto de protección son acciones reflejas que implican a los siguientes arcos reflejos. Los impulsos visuales siguen los nervios ópticos, el quiasma óptico, los tractos ópticos hasta el colículo superior. Aquí los impulsos se transmiten a los fascículos tectoespinal y tectomedular y hasta las neuronas de las columnas grises anteriores de la médula espinal y los núcleos motores craneales. El reflejo cilioespinal, la pupila se dilatará si la piel es estimulada de forma dolorosa. Se considera que las fibras sensitivas aferentes tienen conexiones con las neuronas simpáticas postganglionares eferentes en las columnas grises laterales de los segmentos torácicos primero y segundo de la médula espinal. Las ramas comunicantes blancas de estos segmentos alcanzan el tronco simpático y las fibras preganglionares ascienden hasta el ganglio simpático cervical superior. Las fibras postganglionares pasan a través del plexo carotidio interno y los nervios ciliares largos hasta el músculo dilatador de la pupila del iris.